Hola, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Padre Celestial esté con nosotros. La Biblia es tan interesante. Es el libro más apasionante que hay. Por algo, es uno de los libros más vendidos a nivel mundial. Nos habla de historia y nos habla de tiempos futuros, nos habla del pasado y nos muestra los tiempos que están por venir. Hoy quiero hablar de algo muy importante, los imperios. El renacer de un príncipe. Ezequiel 38, versículo 4, capítulo 6 nos dice así. Leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te haré volver, te pondré grifos en la boca y te sacaré con todo tu ejército, caballo y jinete. Todos ellos están bien armados, son una multitud enorme con escudos y bronquiales, todos ellos empuñan espada. Con ellos está Persia, Etiopía y Fut, todos ellos armados con escudos y yelmo. Gomer también está allí con todas sus tropas, y también Bet-Togarmah desde el lejano norte, con todas sus tropas y muchos ejércitos que son tus aliados. La historia parece que se repite. El antiguo Israel lidió con 6 grandes imperios, y desde su formación como nación vemos las mismas naciones, líderes de batalla contra el nuevo Estado judío en los tiempos modernos. En el pasado, Israel lidió con Egipto, Asiria, Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma. Desde que Israel se constituyó como nación en 1948, ha entrado en conflicto con las 3 primeras naciones proféticas del pasado. Las siguientes naciones en la lista de guerra son los persas o iraní. El siguiente cuadro muestra cómo los conflictos del presente tienen un paralelo con los conflictos del pasado del antiguo Israel. Egipto huyó contra Israel en 1948, 1956 y 1967. Siria luchó contra Israel en 1948, 1967 y 1973. Media Persa o Medo Persa, el conflicto venidero, Grecia y el Imperio Romano. La avanzada tecnológica militar de Israel, junto con las 5 victorias en los 5 conflictos importantes desde 1948, 1957, 1967, 73 y 1991, han evitado que una coalición de naciones islámicas vecinas aniquilara el Estado judío. El arsenal secreto de bombas sofisticadas y armas láser de Israel ha disuadido a las regiones fanáticas de lanzar una invasión masiva contra la nación de Israel. Sin embargo, eso está a punto tal vez de cambiar en los días venideros. Los islamitas tienen varias agendas, incluyendo una estrategia militar a largo plazo inspirada por lo que se llama el Islam apocalíptico. El Islam apocalíptico ellos piensan que nuestro Señor Jesús de Nazaret, para ellos se llama Ista, vendrá a la ciudad de Damasco y cogerá a todos los convertidos, y ellos lucharán a espada contra todas las personas que no creyeron en el Islam y serán totalmente acabados. En este tiempo final, los últimos días, la teología islámica es inculcada en la mente de los musulmanes desde el nacimiento de un niño en adelante. El objetivo final del Islam es formar un día un imperio mundial y convertir el mundo a su religión, derrotando finalmente tanto a judíos como a los cristianos. Esto no es una mera tradición transmitida entre unos pocos fanáticos. La idea de una dominación islámica mundial y de la derrota de los judíos se enseña continuamente en las escuelas islámicas de todo el mundo. Según Daniel y Juan, 2 profetas apocalípticos cuyas predicciones bíblicas han fascinado, inspirado y a veces desconcertado a generaciones de cristianos,
se formará un último imperio que controlará la venta y la compra y decapitará a aquellos que se resistan. Apocalipsis 13, 17, 24. Creo que el último imperio profético es una coalición de naciones islámicas cuya influencia ensombrará el Medio Oriente y gran parte de Europa, y cuyo corazón latirá más fuerte en las regiones de Siria, Irak e Irán. Su centro de comando está en Irak y finalmente se van a mudar a Jerusalén. El hombre que dirige esta confrontación entre las naciones será el anticristo de la profecía bíblica. La cuenta regresiva del espectáculo ha comenzado. El acto final del drama apocalíptico está a punto ya de iniciarse. Vayamos detrás del telón y vamos a ver el acto final, los 7 caídos y uno que se levantará imperios. Apocalipsis 17, 10, 11 nos dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre las 7 y va a la perdición. Desde una perspectiva bíblica profética, 6 grandes imperios se han levantado en la escena mundial y se han desvanecido en la bruma de la historia, y el 7º imperio todavía ha de surgir. Existirá por un corto periodo y será seguido por un 8º y último imperio, identificándose como el reino de la bestia. El reino de la bestia formará una coalición de 10 naciones que causará estragos en las naciones que se opongan, decapitando a todos sus enemigos. Apocalipsis 24. La profecía bíblica futura, tanto como en el pasado, siempre está ligada a Israel y al pueblo judío. De los 7 reyes proféticos, Juan, al escribir su libro de Apocalipsis, indicó que 5 ya han caído y no existía más en el tiempo de Juan. Estos reinos comenzaron con el imperio egipto, que fue el primer imperio importante en la Biblia que impactó el pueblo hebreo por más de 400 años. Génesis 15, 13. Estos 5 imperios son el imperio egipto, su historia está registrada en el libro de Éxodo. El imperio asirio, su historia se registra en el 1 y 2 de Reyes y 1 y 2 de Crónica. El imperio babilónico, su historia se registra en Daniel, Esdras y Nehemías. El imperio medo-persa, su historia se registra en Daniel. El imperio griego, se encuentra el simbolismo también en el libro de Daniel. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis aproximadamente en el año 95 después de Cristo, estos 5 importantes imperios habían caído del mapa histórico y ya no controlaban el mundo. Sin embargo, Juan identificó un imperio en existencia en su día llamado Uno es. El único imperio global en los días de Juan era el imperio romano, cuyo ejército ocupaba Israel en la época de Cristo alrededor del año 70. La 10ª región romana había usado arrietes para derribar los muros de Jerusalén, incendiando el templo y conduciendo a los judíos encadenados en barcos de vuelta a Roma. Para el 95 después de Cristo, una gran persecución azotó la iglesia cristiana y en Roma los cristianos se escondían en miles de las cuevas subterráneas llamadas catatumbas. En tiempos de la visión escatológica de Juan en Apocalipsis, Roma tenía el control absoluto de todos los asuntos políticos, militares y económicos de las naciones que rodeaban el mar Mediterráneo. En Apocalipsis 17:10, Juan identifica el 7º imperio como el que aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La identidad de este reino ha diferido entre los eruditos bíblicos. Todo imperio del pasado fue sucedido por uno más fuerte y esta sucesión nunca se ha quebrado. Si el imperio romano fue el 6º imperio profético que finalmente se desvaneció y la sucesión continúa hasta el fin de los días, entonces, ¿quién es o cuál es el 7º imperio que continuará por un breve tiempo? La verdadera pregunta es ¿qué o quién siguió al imperio romano?
Esto es difícil de responder porque el Imperio Romano nunca fue derrotado política o militarmente por un imperio. Roma simplemente se deterioró moral, política y espiritualmente, y su poder desapareció. El Imperio Romano fue finalmente invadido por numerosas tribus germánicas. Algunos diseñadores señalan que cuando el Imperio Romano decayó, las tribus germánicas del este tomaron gran parte de la tierra una vez gobernada por Roma. Ellos identificaron este periodo como la época oscura de la era bárbara para el Imperio Romano. Los eruditos observan que hubo 10 grupos que terminaron apoderándose de las tierras regidas por Roma. Estos 10 grupos se identifican por la mayoría de los investigadores como los humos, los visigodos, los vándalos, los ostrogodos, los francos, los anglosajones, los suevos, los burgundios, los urulos, los lombardos. Grupos tales como los adventistas del séptimo día creen que la profecía de Daniel de los 10 cuernos, Daniel 7:24, y de la bestia de 10 cuernos de Juan, Apocalipsis 7:12, junto con los 10 dedos de la imagen metálica, Daniel 2:42, se cumplieron cuando estos grupos finalmente se establecieron en los países que una vez gobernó Roma. Esto, sin embargo, no puede ser último cumplimiento literal. La Biblia enseña, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Daniel 2:44. En los días de los 10 reyes se pondrán tronos y se iniciará el juicio. Daniel 7:10. Estos 10 grupos, enumerados anteriormente, al final dominaron el territorio del Imperio Romano. Sin embargo, los 10 futuros reyes proféticos reciben su poder y autoridad en un lapso de una hora, cuando la bestia, que es el anticristo, forma su octavo reino. Apocalipsis 17:12. He visto muchas creencias de que los 10 reyes de la profecía fueron esos 10 grupos, que ya vinieron y se fueron, pero esto no es el cumplimiento de las muchas predicciones del tiempo del fin en Daniel y Apocalipsis. Cristo regresará en los días de los 10 reyes y no regresó después de la desaparición de las tribus que se apoderaron del Imperio Romano en la época antigua. Apocalipsis 17:12-14. Después de 3 siglos de persecución, Constantino se convirtió en el emperador romano en el año 312 después de Cristo, legalizando el cristianismo y proclamando una de las religiones oficiales del Imperio Romano. El majestuoso Imperio Romano se divide entonces entre Roma en el oeste y Constantinopla en el este, una ciudad construida por Constantino en Turquía, el cual se conoce en la actualidad como Estambul. Cuando la Roma imperial cayó, surgió una nueva Roma espiritual que combinó el poder de la Iglesia y del Estado en una entidad, el Papa y la Iglesia Romana del Occidente. En el este nació un nuevo imperio político espiritual que fue llamado el Imperio Bizantino. A responder la pregunta ¿quién o qué tomó el lugar del Imperio Romano? Hay varias sugerencias. Algunos sugieren que el séptimo imperio fue el Sacro Imperio Romano, que consistió en una coalición de territorios localizados en Europa Central durante la Edad Media y continuó hasta principios de la historia moderna. Otón el Grande, coronado como emperador en el año 962 después de Cristo, es considerado el primero de los emperadores del Sacro Imperio Romano. Durante la guerra con Napoleón en 1806, Francisco II, el último emperador del Sacro Imperio Romano, disolvió el imperio. En los últimos 15 siglos, el imperio fue llamado el Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque el imperio se disolvió en el siglo XIX, el poder de Alemania fue evidente en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Solo después de la derrota de Adolf Hitler en 1945 fue quebrado el poder alemán y reemplazado por un movimiento para unir Europa en una sola coalición, identificados como la Unión Europea.
Esto nos lleva a la segunda teoría, la cual relaciona la moderna Unión Europea con el séptimo imperio de la profecía, que continuará breve tiempo. Es notable que muchas de las naciones miembros de la Unión Europea históricamente fueron parte del antiguo Imperio Romano, y puesto que el séptimo imperio es una sucesión continua de otros, entonces el séptimo o la Unión Europea está ligada con el sexto, la Roma imperial. Ya que el Sacro Imperio Romano existió por más de 840 años, este imperio no puede ser el que continúe por breve tiempo mencionado por Juan. La Unión Europea, originalmente llamada Comunidad Económica de Europa, se edificó sobre el fundamento de las comunidades europeas del carbón y del acero, y fue establecida para unir Europa, para evitar las muchas guerras de Europa y establecer la paz. La unión comenzó con 6 naciones y ha aumentado hasta 27. Puesto que Juan dice que el séptimo durará breve tiempo, algunos sugieren que la moneda de la Unión Europea, el euro, y los líderes de la Unión Europea gobernarán y controlarán las estrategias económicas de Europa por un corto tiempo, pero finalmente será absorbida por el octavo y último reino del Anticristo. Existe además una tercera teoría. Algunos occidentales no son conscientes de que el pasado del Islam forjó un importante imperio en el Medio Oriente. Los turcos otomanos conquistaron a los bizantinos en la batalla de Constantinopla en 1299 y se apoderaron de la mayoría de las iglesias cristianas del imperio y la transformaron en mezquitas. Los turcos expandieron su influencia y dominio a través del norte de África, el Medio Oriente, Turquía y el sur de Rusia. En un tiempo, el imperio turco otomano fue tan grande como el antiguo imperio romano. Desde 1299 a 1923, el mundo, especialmente el Medio Oriente, el norte de África y el sureste de Europa, lidió con los turcos. Inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, los turcos invadieron Armenia, matando por lo menos 1.5 millones de armenios, muchos de los cuales eran cristianos. En 1917, el control del Imperio Otomano comenzó a debilitarse, como se evidenció cuando el comandante británico general Ayerbi conquistó Palestina en 1917. Con el tiempo, los Estados Unidos, franceses y británicos se convirtieron en los actores principales al dominar la política y la economía del norte de África y gran parte del Medio Oriente. El descubrimiento del petróleo en Persia en 1908 fue el comienzo de la influencia occidental. El occidente necesitaba el petróleo y las naciones árabes del Medio Oriente el dinero para llegar a ser algo más que tribus nómadas que vivían en el desierto. La prosperidad estaba oculta en el líquido oro negro del desierto, y las compañías petroleras occidentales cavaron en la arena de las dunas, transformando el petróleo en un flujo de efectivo. Los estados del Golfo se hicieron amigos de Occidente por brindarles la tecnología que necesitaban para generar incalculables riquezas. La riqueza del petróleo vincula a los estados islámicos del Golfo del Oriente con las naciones del Occidente, y las relaciones concentraron en la prosperidad y en el crecimiento. El Occidente fue apreciado y admirado por los reyes y príncipes islámicos de los estados del Golfo. Sin embargo, los cielos despejados se oscurecieron en forma alarmante en 1948, cuando Gran Bretaña y Estados Unidos participaron en la reconstrucción de la nación de Israel y devolvieron a los judíos una Palestina dividida. Desde la desaparición del Imperio Otomano, los ojos islámicos exploran el horizonte mundial buscando un esperado jinete de caballo blanco que unirá a los musulmanes bajo un nuevo califa islámico. Como el Imperio Otomano turco comenzó en 1299 y continuó hasta 1923, 624 años, no es probable que este sea el séptimo imperio profético, que durará solo un breve tiempo. Sabemos que Roma se dividió en Oriente y Occidente, con Roma liderando el Occidente y Turquía el Oriente. Sin embargo, los 10 reyes son líderes del futuro y no del pasado.
Observe que aunque Roma imperial colapsó, la Iglesia romana unió las iglesias en Estado y mantuvo el dominio espiritual y político de toda la zona de Europa. El Imperio bizantino gobernó desde el oriente y continuó su dominio durante más de 1000 años. Entonces se forjó el Sacro Imperio Romano. Así, de una u otra manera, una forma de gobierno y sistema romano han continuado a lo largo de la historia desde la época de Cristo. Creo que la mejor opción para el Séptimo Imperio, que se forma en los últimos días del surgimiento del Anticristo, se vinculará con la Unión Europea, ya que muchas de las naciones de la actual Unión Europea fueron parte del Imperio Romano. Por primera vez desde que se dividió el Imperio Romano bajo Constantino, Europa se ha unido bajo un estandarte, con una moneda y una libre frontera. La Unión Europea está fuertemente influenciada por Occidente y con el tiempo será invadida por las fuerzas del Oriente. Siguiendo el Séptimo Imperio de breve tiempo, el octavo y final imperio profético emergerá durante un tiempo llamado Gran Tribulación, Mateo 24-21. Este octavo y último imperio está formado por una coalición de 10 reyes, que entregarán su autoridad a un hombre identificado como el Anticristo. Esta coalición del octavo reino dominará los asuntos mundiales por 42 meses, como predijo Daniel, y serán entregados en sus manos hasta el tiempo, 1 año, y un tiempo, 2 años y medio, tiempo, 6 meses. Daniel 7:25, Daniel 12:7. Está establecido que estos 42 meses finales ocurrirán al final de un marco de tiempo de 7 años identificado como la Gran Tribulación, Mateo 24:21. Incluirá un tiempo de aflicción para Israel como la nación jamás ha experimentado, Daniel 12:1. Al examinar cuidadosamente todos los detalles que se dan en la Biblia y los comienzos de los padres primitivos de la Iglesia, referente al surgimiento del Anticristo y al reinado de la bestia, y al compararlo con ciertas expectativas apocalípticas islámicas sobre el último esperado, es obvio que la descripción bíblica de este último dictador es extrañamente similar al hombre islámico presagiado por los musulmanes. Creen que surgirá al fin de los días, identificado por los musulmanes como el Mahdi. Según la tradición y creencia islámica transmitida referente a este líder futuro, este hombre unirá al Islam bajo un imperio, lo cual es un paralelo de las profecías sobre el Anticristo mencionado en la Biblia. Mis queridos hermanos, te conté esta parte de la historia para que tú hagas una comparación con todo lo que está pasando hoy en día. Mira las noticias, mira lo que está pasando con el COVID. Ahora mismo están exigiendo un carnet físico. Posteriormente te exigirán un carnet digital. Y por último te colocarán un chip que será en forma casi que obligatoria, pero tú puedes escogerlo entre rechazarlo o no. De esa decisión depende mucho tu futuro. Mira todo lo que está pasando alrededor del mundo, cómo nos están educando para que nosotros podamos aceptar confinamientos, vacunas, pasaportes para poder entrar a otros países. Ya no hay casi libertad, porque con el pasaporte COVID en muchos lugares es obligatorio para poder entrar a trabajar, para poder entrar en un restaurante y para otras circunstancias. No te voy a hablar más, pero reflexiona y mira todo lo que está pasando a tu alrededor y coge tu mano a Jesús de Nazaret para que Él te guíe
y para que Él verdaderamente te proteja, para que sus misericordias sean derramadas sobre ti, para que ilumine tu entendimiento y para que cada día ilumine tu vida. Mi oración hoy por ti es que Dios abra tus ojos espirituales y puedas tener sabiduría para entender en qué tiempos estamos y qué decisión vas a tomar. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido por cada persona que vea este video, Señor, que sus entendimientos sean abiertos, que sus ojos espirituales sean abiertos, para que cada día puedan entender lo que está pasando alrededor del mundo. Yo te pido, Dios eterno, que le abras sus ojos espirituales para que ellos puedan ver cómo la historia se repite y cómo la historia nos está mostrando en qué tiempos estamos. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a no desviarnos, a seguir siempre en tu presencia, a seguir siempre en ti. Ayúdanos, Dios eterno, a estar ahí, a tu lado, y que tengamos la fortaleza para nunca negarte y para siempre luchar por ti, porque tú eres el único Dios verdadero, lo demás es imitación. Espíritu Santo, ministranos, Padre Celestial, que todo lo que se está forjando, Dios eterno, a nuestro alrededor, seamos lo suficientemente abiertos y tengamos la suficiente inteligencia para entender en qué tiempos estamos y para agarrarnos cada día más de tu presencia. Señor, bendice a cada persona, abre sus ojos espirituales, dale poder del Espíritu Santo, bautízalos con el Espíritu Santo para que cada día estén más cerca de ti y no se dejen, Padre Celestial, engañar por los tiempos que estamos. Que la bendición del Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre sobre ustedes. Amén y amén. Dios te bendiga, mi querido hermano, y que tus ojos espirituales sean abiertos para que aprendas y veas en qué tiempo estamos y qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Dios te bendiga.